El Señor les bendiga. Es un gusto reanudar nuestras clases de profetas menores. Este día vamos a compartir la clase número 10. Vamos a estar viendo dos profetas menores que son Sofonías y Ageo. Y quiero compartirles, tal como lo tienen ustedes ahí en su dispositivo, el material que corresponde a la clase de este día. Los profetas que estaríamos revisando es Sofonías y les mencionaba Ageo. El, el término o el nombre Sofonías quiere decir el Señor esconde o aquel a quien el Señor esconde. Si nosotros podemos asociar a este personaje, podemos decir que era tataranieto del rey Ezequías. También este profeta profetizó aproximadamente medio siglo después de Nahum en el reinado de Josías. Como parece extraño, Sofonías predicó durante el reinado del buen rey Josías, un joven, y era un tiempo de supuesto avivamiento religioso. Josías subió al trono a los 8 años de edad y a los 16 se consagró al Señor. Cuando tenía 20 años, él empezó una gran reforma en la tierra y también derribó los ídolos y juzgó a los falsos sacerdotes y profetas. Pero luego empezó a reedificar el templo y dirigió a la nación a celebrar la Pascua. Pero esto no significaba que existiera en ese momento una opulencia espiritual, no significaba que todo marchara sobre ruedas. Por todas las apariencias también era un tiempo de interés religioso y consagración. ¿Qué es lo que estaba viendo Sofonías en este libro? Pues aquí se nos enseña que él veía más adentro, él veía los corazones de las personas y sabía que el celo religioso no era sincero, había un trasfondo, había algo en medio de todo esto. Las reformas únicamente eran superficiales. La gente se deshizo de sus ídolos en sus casas, pero no de aquello que reflejaba o que había en sus corazones. Los gobernantes de la tierra eran aún un poquito ávaros, sí, anhelaban las riquezas, pero también eran desobedientes. Y la ciudad de Jerusalén era la fuente de toda clase de iniquidad en la tierra. Incluso hoy muchos creyentes carecen de discernimiento y piensan que todo movimiento religioso es una obra genuina del Señor. Las masas, los movimientos pueden creer que todo eso es una obra genuina del Señor. Algunas veces la reforma simplemente externa solo prepara el camino para la obra del diablo, porque la gente se centra más en las actividades, se centra más en qué bonita decoración pusimos, qué bonito nos salió este fotobook para que se tomen fotografías los líderes o los servidores del seminario que fueron, pero la transformación de sus corazones es mucho más importante. Por eso es que él se preocupaba no solamente de lo externo, sino también de lo interno. Podemos dividir nosotros el mensaje de Sofonías en tres partes y dos de ellas tratan del juicio y una de la misericordia. El primer capítulo anuncia su profecía de juicio que se centra en especial sobre Judá. En el segundo capítulo predice juicio sobre pueblos después de una exhortación de arrepentimiento. Y en el tercer capítulo, después de un breve mensaje de juicio sobre Jerusalén, promete la futura gloria para el restaurado remanente de Israel. En la época de Sofonías, los enemigos de Israel eran los caldeos. Los caldeos, recordemos también, eran dados a la astrología. Dios juzgará a Judá. Desde luego que Dios iba a empezar a trabajar con su pueblo. Esta es una declaración un poquito compleja y nosotros podríamos decir, ¿y por qué si somos hijos de Dios, Dios nos permite pasar esto o nos permite tener sufrimiento o nos permite estar atravesando situaciones difíciles?
Dice la misma escritura que Dios al que toma por hijo disciplina. Y qué feo es, y usted y yo hemos sido testigos a veces cuando en la calle o en algún lugar hemos visto que un padre no corrige a un niño por las acciones que tiene en público o por las acciones que pueda tener en su casa. Pero aquí dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. El juicio viene y nada va a escapar. Esto va a incluir a las aves, a las bestias, a los peces. Especialmente va a afectar a los ídolos, a los que sirven de tropezadero, a los impíos, exterminará la población de la tierra. Y luego en el versículo 4 menciona los puntos críticos, Judá y Jerusalén. ¿Qué? ¿El pueblo de Dios atraviesa juicio? Por supuesto que lo va a atravesar. ¿Cómo puede Dios destruir su pueblo santo y su ciudad santa? Lo hace por sus pecados y en particular por la idolatría. Este profeta describe tres clases de pecadores y estos pues podrían ser los que se olvidan de Dios y adoran solo ídolos, los que adoran tanto a Jehová como a los ídolos, su corazón está dividido, y los que se olvidan abiertamente del Señor y no quieren tener nada que ver con Él. Si nosotros lo podemos trasladar a nuestros tiempos, podríamos decir de estos tres clases de pecadores, por ponerle un ejemplo, sería así. Los que se olvidan de Dios y adoran solo ídolos. Personas que en algún momento de su vida recibieron un milagro, pero se olvidaron del Señor y ahora están dados a la idolatría. La idolatría puede ser cualquier cosa que represente el lugar de Dios. Los que adoran tanto a Jehová como a los ídolos. Aquellas personas que su corazón está dividido, que dicen, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a este festival, a este concierto. Está su corazón dividido. Y los que se olvidan abiertamente, los que, como dicen, ni atrás ni adelante y no quieren tener nada que ver con él. El juicio que se les describe en el versículo 7 y el 18 lo llaman como el día de Jehová, una frase que se usa por muchos escritores en el Antiguo Testamento. Y esto tiene un doble significado. Primero, localmente, los juicios de Dios sobre Israel y Judá en el pasado, pero de una forma profética es tiempo futuro de juicio cuando Dios derrame su ira. En este caso, el día de Jehová está remontándose a la invasión babilónica de 606. Si nosotros recordamos un poquito la historia, fue justamente en esa deportación de Babilonia que se llevaron cautivo a Daniel, al profeta Daniel, y la destrucción de la ciudad y del templo en el 586. Esto lo que hace es ver esta invasión como un gran sacrificio. El ruido de la invasión empezará en la puerta del pescado, la misma, la puerta más distante de la ciudad, más lejana, y luego avanzará hasta la misma cima del monte Sión. Pero no serán los soldados extranjeros los que harán este trabajo, va a ser Dios el que buscará en la ciudad como una lámpara desenmascarando el pecado y castigando la iniquidad. También el profeta se vuelve a Jerusalén y a Judá y suplica al pueblo que se vuelva a Dios y se arrepientan de sus pecados antes de que tenga efecto el decreto de Dios. Mientras que aún hay tiempo, volveos a Dios y pedid misericordia. Es el clamor, es el llamado de Sofonías. Es triste, pero lamentablemente la nación se contentaba con ser religiosa y no se volvían de sus pecados, no había arrepentimiento. Número 2, Dios juzgará a las naciones. El profeta menciona a varias naciones gentiles alrededor de Judá y lo que hace es anunciarles que Dios las juzgará también por sus pecados. Empieza con Filistea y predice que sus populosas costas serán potreros para los ganados. Luego menciona a Moab y Amón, descendientes del rebelde Lot. Maltrataron al pueblo de Dios con arrogancia, se engrandecieron, por lo tanto Dios humillará sus tierras, quedarán ellas en ruina y se mostrará con esto que sus ídolos son impotentes. Egipto es el siguiente en la lista, pero de nuevo Sofonías termina su mensaje con una apelación al pueblo. Si Dios juzga los pecados de los paganos, ¿cuánto más juzgará los pecados de Judá, la nación santa de Dios? Lo que les mencionaba, que Dios al que toma por hijo lo disciplina.
Pero aquí dice que llama a Jerusalén rebelde y contaminada. A pesar de que Josías quitó todos los ídolos, Dios podía ver sus corazones y en ellos vio rebelión. No tenían la fe verdadera en el Señor. Los príncipes y los jueces eran como animales al acecho, buscando a quién devorar. Los profetas eran como bien al suave, livianos. Le faltaba seriedad de pensamiento y de interés. También eran traicioneros porque hacían descarriar al pueblo, guiaban al pueblo mal. Los sacerdotes contaminaban todo lo que tocaban aún en el santuario sagrado. Podía ver el juicio de Dios día tras día porque no le daban cabida en su corazón. Veían que Dios castigaba a otras naciones, pero decían, esto nunca ocurrirá aquí. Pues bien, ahí ocurrió en el año 606, los babilonios vinieron y destruyeron a la nación y la ciudad y el templo. El pecado es oprobio de cualquier pueblo, especialmente de este pueblo que es escogido por Dios. Sofonías concluye su mensaje con una gran promesa. ¿Qué les promete Sofonías? Dios un día volverá a reunir a su pueblo, castigará a las naciones gentiles y restaurará a Israel y a Judá a su tierra. El versículo 8 es sin duda una predicción de la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones se congregarán contra Jerusalén en los últimos días. Pero Cristo volverá y juzgará a estas naciones y entonces establecerá su reino. Volverá a reunir a los judíos esparcidos, los limpiará de sus pecados y también establecerá un reino justo, sentándose sobre el trono de David. Ahora, ¿ha apreciado usted durante su lectura del libro de Sofonías el enfoque, el énfasis de el remanente? En su día había un remanente creyente, un pequeño grupo de personas fieles, así como usted y yo, así como hay un remanente ahora, no todos los judíos seguirán al Señor en los últimos días, pero el remanente sí lo hará. ¿Qué debían hacer los judíos creyentes debido al mensaje de Sofonías? Por un lado, debían ellos esperar y dejar que Dios realice sus propósitos, entonces debían cantar y regocijarse por la bondad de Dios. Aquí la nación tendría que atravesar un tiempo de aflicción y prueba, pero Dios estaría en medio de ello. Y no debía temer en el tiempo del juicio porque Dios los iba a amar y los iba a cuidar. Luego con su ira haya terminado, restaurará a la nación y se regocijará por ella. Afligirá a los que afligieron a los judíos y traerá a los judíos de regreso a su tierra. Esto ocurrió después de cumplidos los 70 años de cautiverio. Pero también hay una futura reunión y restauración para Israel, cuando de acuerdo al versículo 20 serán alabanzas por la tierra. Eso no ha sucedido. Hoy son una fuente de contención internacional, pero cuando Jesús regrese por su iglesia será una fuente de gozo y de alegría, porque sin duda alguna, si Dios ha prometido algo, lo cumplirá. Y aquí podemos encontrar también a otro profeta llamado Ageo, su nombre que significa festivo. Es el primero de los profetas posteriores a la cautividad que ministra después del regreso de Israel a su exilio en Babilonia. A manera de historia, podemos decir que los años 587 a 586 son los años en que la desgracia se cierne, se desarrolla sobre Jerusalén, como estaba profetizado. Al tomar el rey Nabucodonosor represalias contra la rebelión de los reyes de Judá, la ciudad y el templo fueron destruidos por completo. La mayoría de la población fue deportada a Babilonia. Es aquí donde les mencionaba en el libro anterior que se cree que fue Daniel en el año 605 en la primera deportación de Babilonia. Fue llevado cautivo. Y aquí traté la manera de poder ilustrarles un esquema de la línea de tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 960 se da la construcción del primer templo bajo el gobierno de Salomón. Luego, en el año 587, la destrucción por los babilonios bajo la dirección de Nabucodonosor.
En el año 515, que es un detalle que vamos a ver ahorita, se da la reconstrucción del templo bajo el reinado de Darío. Y luego, en el año 19 a.C., también se da la renovación del templo bajo el reinado de Herodes el Grande. Y en el año 70 después de Cristo se da la destrucción del segundo templo, es decir, que esta sería la reconstrucción del segundo templo. En el año 539 a.C., Ciro II, rey de Persia, se apoderó de Babilonia y tomó sabias decisiones acerca de los pueblos de su dominio. Entre otras cosas, dio un edicto en el año 538 de reedificar el templo de Jerusalén, y dándose permiso a los cautivos para que volvieran a Jerusalén, también fueron devueltos los vasos sagrados del templo. En el 537 comenzaron las obras del templo, pero no pudieron terminarla por la oposición de la población que había quedado en el país durante la cautividad. En el año 536, Esdras llevó de regreso aproximadamente 50.000 judíos a la Tierra Santa. Reedificaron el altar, empezaron nuevos los sacrificios y en el 535 se colocaron los cimientos del templo. Pero hubo también oposición y el trabajo se detuvo. No fue sino que hasta el 520 que el pueblo empezó de nuevo la obra, y en el 515 finalmente el templo quedó completo. Fue la obra de 4 piadosos que condujo la tarea hasta su final, que fueron Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, y Ageo y Zacarías, los profetas. El propósito del ministerio de Ageo fue también despertar al pueblo ocioso y animarlos a concluir el templo de Dios. Fue fácil lograr empezar el trabajo cuando acababan de llegar a Tierra Santa, por cuanto todos tenían dedicación y entusiasmo. Si ellos iban llegando, ellos iban estableciéndose, digamos, en lugar de preocuparse por el templo, estaban preocupándose por tener casas artesonadas, como menciona Geo, que se estaban preocupando por sus propias casas que por la misma casa de Dios. Fue fácil lograr empezar el trabajo cuando acababan de llegar de la Tierra Santa, por cuanto todos tenían dedicación y entusiasmo. Pero después de meses de pruebas y oposición, la obra se hizo más lenta y la obra se detuvo. ¿Qué es lo que hizo Geo? En cada mensaje destaca un pecado particular que impedía la voluntad de Dios y terminar la obra, cumplir la voluntad de Dios y terminar la obra. Ponerse delante del Señor. El 1 de septiembre del 520, cuando Geo predicó este mensaje, habían pasado ya 16 años después de la colocación de los cimientos, del año 536. Este mensaje se le predicó a los líderes de la nación, y fue aquí Zorobabel y Josué, líder civil y religioso respectivamente, no desperdicia tiempo, va directo, va al punto del mensaje y le dice: el pueblo está dando excusas y descuidan la casa de Dios, pero es tiempo de poner manos a la obra y terminar la casa de Dios. Aquí lo que está destacando no es las actitudes de ellos, sino el egoísmo. Construyeron sus casas, pero decían que no tenían tiempo para edificar la casa de Dios. En otras palabras, se anteponían al Señor. Y aquí es donde algunos judíos tenían incluso casa artesonada, lo que mencionaba, la cual sería lujo en aquel día. Este pecado está con nosotros hoy, anteponemos nuestros deseos a la voluntad de Dios. Esto podría estar sucediendo también en nuestra vida. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Por ejemplo, en este fin de semana, pues me gustaría o me merezco poder tener un viajecito, poder descansar. Ok, estoy anteponiendo mis deseos a los de Dios. Hay situaciones que nosotros debemos examinar si realmente estamos poniendo nuestros deseos a la voluntad de Dios. ¿Por qué no predicamos a veces? Porque es mucho más cómodo, porque descansamos, porque tenemos situaciones que queremos llevar a cabo en nuestra vida. Sin embargo, podemos tener ese cuidado, debemos de tener el cuidado de que nuestros deseos no estén anteponiéndose a la voluntad del Señor, porque es muy fácil dar excusas para no hacer la obra de Dios. El tiempo también malo como para salir a visitar o para asistir a los cultos, pero no para salir de compras. Hay personas que desde la pandemia no se acercan a la iglesia por la pandemia,
pero si se les ve fotografías que están en otros países, que están en otras islas, que están de vacaciones, entonces pareciera ser que es contradictorio. La gente se queda sentada durante un partido, durante hora y media, 2 horas, no sé cuánto dura, y jamás se queja. Sin embargo, cuando se tarda 5 minutos más el culto, nos empezamos a sentir incómodos, nos sentimos como que ya se pasó el pastor, quizás no tiene que hacer, la hermana ya solo se tardaba 15 minutos, pero ahora se tarda media hora en los videos. Entonces, ese tipo de cosas nos puede estar a nosotros dando una alerta si estamos anteponiendo nuestros deseos a los deseos de Dios. Ageo nos advierte que en realidad perdemos cuando nos anteponemos a Dios. En el versículo 1:6 nos dice que nuestra ganancia se desvanece y nuestras posiciones no duran cuando se deja a Dios a un lado. Dios retuvo la lluvia y por eso las cosechas fracasaron. Al final y al cabo, los judíos conocían la promesa de Dios de que bendeciría su tierra si le honraban, pero no confiaron en la palabra de Dios, de modo que perdieron esa bendición. El mensaje se recibió con convicción real y los líderes se entusiasmaron para hacer la voluntad de Dios y Dios les dijo, yo estoy contigo, yo seré glorificado. También mirar atrás en lugar de mirar hacia adelante. Ya el pueblo había trabajado alrededor de 7 semanas cuando Ageo predicó su segundo sermón, el 21 de octubre, el último día de la fiesta de los tabernáculos, y que aquí se suponía que debía ser un gran día de gozo, alabanza, pero en vez de eso fue de quejarse, de desánimo. ¿Por qué? Porque el pueblo miraba hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Cuando colocaron los cimientos 16 años atrás, los ancianos lloraron porque recordaron la gloria del templo de Salomón. Y ahora algunas de las personas estaban desanimadas porque el nuevo templo le faltaba esplendor y gloria. El pueblo se debía a sus pecados, pero a pesar de esto no era razón para mirar hacia atrás. En la obra de Dios nosotros debemos mirar hacia adelante, esforzarnos, no tener temor. Dios le dijo estas palabras a los líderes desanimados: voy a hacer temblar al mundo y un día estableceré mi reino. Dios promete que la gloria de la casa final excederá grandemente, es decir, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces les daré paz, entonces no estarán anhelando lo que queda atrás, lo mejor aún no ha llegado. El pueblo esperaba bendiciones materiales. El mismo día empezaron ellos a trabajar en el templo, pero ya era el 24 de diciembre y las cosas seguían difíciles. Ageo explicó por qué Dios no los había bendecido. Todavía estaban inmundos, no habían confesado sus pecados. Vosotros no podéis dar a nadie santidad ni salud. Es decir, les estaba diciendo, ustedes no pueden transmitir eso a otra gente, por lo tanto no pueden tenerlo, no pueden darlo. Y debido a que el pueblo era inmundo, su obra también lo era. Por eso dice la Escritura que no levantemos manos derramadoras de sangre, que nosotros si hacemos algo y nuestra vida, nuestra alma está contaminada, eso es lo que vamos a transmitir, obras contaminadas. Zacarías predicó en el octavo mes del mismo año y apenas un mes antes Dios podía limpiar al pueblo de sus pecados si tan solo se arrepentía. Una vez que la nación fue limpia, Dios le prometió bendecirla. No es suficiente tampoco hacer la obra de Dios. Debemos hacerla nosotros con manos limpias y corazón. Porque yo puedo derramar mis lágrimas en la congregación, puedo decir que estoy quebrantado, pero realmente esas lágrimas pueden ser únicamente de remordimiento porque no hay un arrepentimiento genuino en mi vida. El pecado no confesado es uno de los obstáculos más grandes que nosotros podemos realizar al realizar la obra de Dios. Puedo perfectamente yo, estando enojada con alguien, ministrar alabanza, por poner un ejemplo, lo puedo hacer. Pero ¿será que realmente eso va a tocar el corazón de Dios? ¿Va a ser agradable delante de Dios? Cuando la misma escritura me dice a mí que si yo tengo algo contra un hermano, que deje mi ofrenda en el altar y vaya y me reconcilie con mi hermano, porque entonces sí va a tener validez mi ofrenda. Es posible que hay personas, que hay miembros de la iglesia pueden llegar, a veces han tenido una discusión muy fuerte
antes en su casa, con sus hijos, con su pareja, y pueden llegar fácilmente y pueden levantar las manos. Eso está bien, pero es más importante arreglar lo que tenemos allá afuera antes de poder ofrecerle una ofrenda al Señor. El mensaje final, predicado el mismo día del tercer mensaje, fue dirigido al gobernador principalmente. Este fue Zorobabel, necesitaba un estímulo especial al dirigir la obra de Dios. Satanás siempre ataca a los líderes espirituales y es nuestro deber que oremos e intercedamos por ellos. Tal vez Zorobabel vio a los grandes imperios que lo rodeaban y temía por el futuro del diminuto remanente de los judíos. Y las circunstancias tienen la facultad de desanimarnos también a su modo cuando tratamos nosotros de hacer la obra del Señor. Dios estimuló la fe de este gobernador. La incredulidad siempre nos roba las bendiciones. Haré temblar los cimientos y la tierra, dijo Dios. No les temas a estos reinos. Los derrocaré y los destruiré. En cuanto a ti, Zorobabel, tú eres para mí como un anillo de sellar, una joya muy preciosa, una joya muy valiosa. Yo no sé usted, pero si tiene sellos bajo su resguardo, le han encargado, por ejemplo, yo a veces tengo el sello de la iglesia, yo no se lo presto a nadie y le puedo creer que solo me lo va a traer y que va a sellar unos tickets, le creo, pero no confío. ¿Por qué razón? Porque es mi responsabilidad utilizar ese recurso de una forma que posteriormente no nos vaya a traer problemas. Eso es lo que estaba diciéndole Dios a Zorobabel. En cuanto a ti, eres para mí como un anillo de sellar, una joya muy preciosa. Yo te escogí, no te des por vencido. Con este mensaje debe haber animado y fortalecido también la fe del gobierno. Zorobabel fue un antepasado de Jesucristo, su nombre aparece en las genealogías. Zorobabel es un tipo o ilustración de Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí se ve a Cristo como el anillo de sellar de Dios, su sello precioso. Un anillo de sellar habla de autoridad, de honor, y Dios le dio a Zorobabel la autoridad para terminar el tema. ¿Qué obra nos ha llamado Dios a hacer a nosotros antes de que Cristo vuelva? El lugar donde nosotros estamos desarrollando actividades, la familia donde nosotros estamos. No sé si usted se lo ha preguntado en alguna ocasión, ¿por qué Dios me puso con esta familia? ¿Por qué Dios me dio estos hermanos? ¿Por qué Dios me puso en medio de esta situación? Ok. Y es muy probable que esto nos haya motivado a nosotros a empezar a hacer algo y no terminarlo. Creo que es muy importante que nosotros seamos determinantes en el sentido de que si estamos seguros que Dios nos ha llamado, empezar algo, pero también usted que está detrás de este dispositivo, que Dios lo llamó a estudiar teología, que lo animó, que lo inquietó, que sintió en su corazón el poder estudiar la palabra. Si los médicos se preparan para poder ejercer su profesión y darle soluciones alternativas, tratamientos, medicinas al enfermo, ¿por qué Dios no va a utilizar a sus hijos para que puedan prepararse, para que cada semana de una forma responsable usted pueda cumplir sus compromisos académicos y pueda hacer de esto un hábito de lectura de cada día? ¿Qué obra nos ha encomendado Dios? La he empezado, pero quizás no la he acabado. ¿Estoy desanimada? Entonces tenga cuidado de estos pecados que estorban la obra del Señor. Anteponerme a Dios, mirar hacia atrás en lugar de hacerlo adelante. El pecado sin confesar, incredulidad, pero note las maravillosas promesas de Dios que encontramos en este libro. Yo estoy con vosotros. No hay nada más gratificante para el ser humano saber que no está solo, saber de que Dios está con nosotros a pesar de que físicamente no haya nadie. No temáis, os bendeciré. Yo te escogí. Apropiese de la promesa de Filipenses 1:6 y levantémonos para hacer la obra del Señor. Dios les bendiga. Gracias por haberme acompañado en este estudio de la materia de profetas menores, estudiando específicamente el libro de Sofonías y Ageo.
ese ajeo, ese festivo, esa fiesta que Dios nos ha llamado a celebrarla, aún en el desierto. Debemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y que Dios nos bendecirá en todo tiempo, porque si Él nos ha llamado, Él nos va a respaldar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que si empezamos algo, debemos finalizar. Gracias por haberme acompañado y les espero la otra semana. Dios les bendiga.